Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy te voy a mostrar este prensatelas para montar elástico que podemos utilizar con nuestra máquina Overlock Brother de diferentes modelos. Estaré colocando los modelos compatibles con este prensatelas en la pantalla. Este es el número de pieza por el cual se puede comprar y también estaré dejando los enlaces en la descripción del video. Junto al prensatelas recibimos unas pequeñas instrucciones sobre el uso que vienen en inglés y en portugués. Aquí podemos ver que con este prensatelas podemos montar el elástico que midan desde 6 milímetros a 12 milímetros de ancho. También nos dice que podemos utilizar este prensatelas además de pegar elástico para pegar cintas o tape en inglés. De hecho, el nombre del prensatelas es Taping Foot. En este video estaré utilizando elástico de media pulgada de ancho o 12 milímetros y también estaré utilizando elástico de 1/4 de pulgada o 6 milímetros. Te invito a que no te pierdas ningún minuto de este tutorial. Al final del video te estaré mostrando cómo yo monto elástico con el prensatelas básico. Para estas muestras estaré utilizando tela licra y también tela dacron. Ahora les muestro las partes de este prensatelas. Tenemos aquí un canal que es por donde estaremos pasando el elástico. Para que el elástico pase por este canal debe estar siempre en 0. Aquí lo estoy moviendo y pueden darse cuenta que cuando aumento el número sube este canal y lo que hace es crear tensión, ajustar el elástico. Entonces, para pasar el elástico siempre deberá estar en 0. La pequeña rueda que estoy moviendo es la que crea el ajuste o tensión. Y lo que noté fue que para usar el elástico siempre la tensión o el ajuste debe estar sobre 2, o sea, desde 2.5 hasta 4. Claro, el 2.5 en sí no está marcado, simplemente que lo ubicaríamos entre el 2 y el 3. De esta manera podemos jugar. En el video yo voy a estar haciendo ajustes con el número 3 y con el número 4. Y aquí tenemos esta pieza que siempre debemos mover para asegurar el elástico. Esto lo que va a hacer es que va a mantener el elástico en su posición. El elástico siempre debe estar, en el caso de que sea fino, al extremo de la derecha, o sea, bien pegadito en el canal hacia la derecha. Y una vez que ya tenemos nuestro elástico por el canal, que colocamos el seguro, entonces colocamos el ajuste deseado, sea el número 3, sea el número 4. En el caso de los ajustes con el número 1 y con el número 2, entiendo que están reservados para pegar cintas para de esta manera no crear ninguna tensión. Aquí ya en la máquina Overlock, los ajustes que estaré haciendo son muy similares independientemente del modelo de su máquina. Y digo muy similares porque es posible que su máquina lleve un poco más de tensión en los hilos de abajo. Tengo colocado los 4 hilos y en las 2 agujas la tensión estará en el número 3 y en los 2 hilos restantes estará en 4,5. En el canal ya tengo varios videos cómo hacer 10 técnicas diferentes y aprender a conocer tu máquina con el modelo 1034D y también con el modelo 3534DT. Así que si no has visto esos videos, te invito a que los veas y así puedes sacar mejor provecho de tu máquina Overlock. Como los elásticos que estaré utilizando son algo delgado, no son muy gruesos, entonces yo estaré ajustando este tornillo que lo que hace es ajustar la presión del prensatelas. Estoy colocando el diferencial en 0.7. En mi caso fue el ajuste que mejor resultado me dio. Ustedes también podrían probar con colocarlo en su posición neutral, en el 1. Vamos a colocar el largo de la puntada en el número 4. Tengo la cuchilla activa para que vaya limpiando el borde de la tela. Esto no afectará el elástico. Y el ancho de la puntada en el número 5. Para esta técnica estaremos con nuestra uñeta activa
Así que la colocamos. Y vamos a colocar nuestro prensatelas especial para montar elástico. Los ajustes que les mostré hace un momento serán iguales para cada una de las muestras. La única diferencia será que estaremos variando la numeración en el prensatelas entre el 3 y el 4. Entonces, con nuestro prensatelas levantado, colocamos el elástico por el canal estando este colocado en 0. Luego colocamos el seguro y entonces ajustamos al número 4 en este caso. El elástico lo estaríamos pegando con el revés de la tela hacia arriba para que así quede del lado revés. Aquí estoy comprobando que el ajuste de la prensatelas pues está funcionando bien. Y les muestro un poco acá mi mano para que vean que no es indispensable estar guiando el elástico. Para sacar la pieza lo que hacemos es retirar el seguro y sacar el elástico y ya de esta manera pues estaría lista la primera muestra con un ajuste en el número 4. Aquí continúo con el elástico de media pulgada, lo coloco en 0 para poder pasarlo. Coloco el seguro y voy a colocar el ajuste en el número 3. Debemos estar pendientes cuando estamos usando este prensatelas que cuando colocamos el elástico, las agujas deben estar arriba para que así el elástico entre completamente. De esta manera ha quedado esta tela licra con el ajuste en el número 3. Y me parece que esta es muy buena opción cuando estamos cosiendo trajes de baño. De esta manera la tela no se ve como encogida y a mí en lo particular pues me gustó mucho el resultado. Ahora voy a utilizar el elástico de 1/4 de pulgada. El ajuste va a seguir en el número 3. Lo que quiero que noten aquí es que el elástico debemos pegarlo completamente hacia el lado derecho del prensatelas y luego colocar el seguro. Y recordando siempre tener las agujas en una posición alta para que el elástico pueda quedar debajo de las agujas. De esta manera cuando empecemos a coser pues esto pueda quedar dentro de la costura. Sigo utilizando el elástico de 1/4 de pulgada y ahora el ajuste lo vamos a poner en el número 4. Las muestras anteriores todas fueron en licra, ahora voy a estar utilizando Dacron. Es el mismo proceso, el mismo ajuste. En esta ocasión voy a estar colocando el ajuste del prensatelas en el número 4. Para la siguiente muestra voy a utilizar elástico de 1/4 de pulgada, el Dacron y quiero que noten algo. Si ustedes en algún momento sienten que el elástico no está muy pegado de la derecha, pues pueden alarlo con ayuda de un alfiler y colocarlo justo debajo de la aguja. Porque siempre debe estar en una posición que la aguja pueda comenzar a coser sobre el elástico porque si no, entonces no va a avanzar la costura, no se va a hacer. Y ahora para finalizar les muestro la opción de que ustedes puedan pegar elástico utilizando el prensatelas de todo uso, el prensatelas básico que trae la máquina. Y cuando vamos a pegar elástico en una tela lo que hacemos es, por ejemplo, si la tela mide 10 pulgadas, pues lo que vamos a hacer es a esa 10 pulgadas restarle un 10 o un 15%. Esto quiere decir que si le resto un 10%, solo estaría colocando 9 pulgadas de elástico. Lo que hace que yo tenga que estirar el elástico para llegar hasta las 10 pulgadas. Esto lo hacemos en pulgadas o en centímetros independientemente. Para esta puntada con este prensatelas voy a desactivar la cuchilla porque aquí es un poco más difícil pues mantener el control y que la cuchilla no corte el elástico. Voy a desactivar la cuchilla
Voy a fijar mi elástico con ayuda de un alfiler al inicio. Por supuesto, voy a retirar este alfiler antes de comenzar a coser. Puedo bajar las agujas si quiero para asegurar el elástico. Retiro el alfiler y luego comienzo a coser. Y voy a estar estirando el elástico con la mano derecha. Pues les comento que todos los años que tengo con mi máquina Overlock, que son cerca de 7 años o más, todo el tiempo había pegado el elástico de esta manera que lo están viendo ahora con el prensatelas básico. Y sí que es una gran diferencia, noté la gran diferencia que es utilizar el prensatelas para montar el elástico. Como pueden notar acá al inicio y al final, yo no puedo hacer la misma tensión cuando estoy iniciando ni cuando estoy finalizando porque ya a veces el elástico está corto. Entonces para mí el prensatelas funciona muy bien. De hecho, me parece que es una buena inversión para la máquina Overlock. Sobre todo si estamos trabajando de manera continua con piezas que debemos montar elástico. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría leerles en los comentarios y nos vemos en un próximo video.